en espíritu y en verdad, pero ahora queremos pedirle a nuestro buen Dios que hable a nuestros corazones. Yo sé que Dios va a hablar hoy. Yo sé que el Señor va a traer palabra a nuestras vidas. Y ahí donde estás, dile, Señor, que esta palabra quede en lo más profundo de mi corazón. Que no me olvide de tu palabra, Señor, sino que sea un hacedor de ella. Padre, te doy gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque en este momento tú vas a hablar a nuestras vidas. Solo te pido, Señor, que estemos atentos, que nada nos distraiga. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón. Que sea esa tierra fértil, Señor, en la cual cuando caiga la semilla dé fruto, Señor, al 100%. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí presentes y por todos aquellos que a través de las redes también nos acompañan. Guía, Señor, esta predicación de principio a fin. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una carta. Esta carta fue escrita por Santiago. Quiero que abran, por favor, el libro de Santiago. Santiago, conocido, mejor dicho, en el Nuevo Testamento como Jacobo en los Evangelios. Jacobo, vemos muchos personajes con ese nombre, Jacobo, ¿verdad? No es un discípulo. Este Jacobo, que es esta carta que escribió que tiene el nombre Santiago, es uno de los hermanos de Jesús, ¿ok? Si ustedes prestan atención cuando salen en diferentes partes históricas sus hermanos, por ejemplo, lo digo para los que están tomando nota, en Juan 7:1 dice que sus hermanos no le creían, se burlaban de él, ¿verdad? Ellos no aceptaban lo que Jesús quizá muchas veces manifestaba o la gente decía de él. ¿Por qué? Porque bueno, ellos crecieron con Jesús, formaron parte de su familia, fue una crianza, ¿verdad? Y lo vieron crecer en ese momento. Y como dice las Escrituras, ¿verdad? Que no hay profeta en su propia tierra, sino que los mismos propios de su casa pues no creen en ello. Incluso llega a mencionar su nombre Jacobo por su nombre en Marcos capítulo 6 al 3, donde dice, estaban sus hermanos, los menciona con su nombre y ahí nombra a Jacobo. Ahora la pregunta es, bueno, si no creían, ¿en qué momento, en qué parte de la historia resulta que su hermano entiende realmente el propósito de Jesús? Bueno, los comentaristas dicen que fue en el momento cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita y se presenta a muchos, ahí en ese momento muchos comienzan a darse cuenta que realmente lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía, era verdad. Que todo era cierto. Claro, imagínate, decir que el tercer día resucitaría y ver lo que dijo que se cumplió, tuvieron que creer. Aunque hay cierto discípulo que decía, yo hasta que no lo vea y no introduzca mis dedos y me dé cuenta yo por mis propios ojos, no voy a creer. ¿Saben quién es? Tomás. Hasta que se tuvo que presentar Jesús directamente delante de Tomás, diciéndole, Tomás, introduce tus dedos en mi cicatriz y da cuenta de que realmente ha pasado lo que yo he dicho. Y allí Tomás creyó y Jesús le dijo, bienaventurado los que ven y creen, pero más bienaventurado aún es aquel que no ve, pero cree en las cosas del Señor. Y vemos que cuando pasa todo esto, entonces él cree en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que Santiago o Jacobo comienza a tener cierta responsabilidad o liderazgo en Jerusalén. Comienza a llevar él ciertas responsabilidades. Tanto así que en Gálatas capítulo 1 del 18 al 19, no lo voy a leer también, para los que están tomando nota, hay un momento donde Pablo lo menciona a él, al hermano de Jesús, donde él quiso encontrarse, tener una reunión con Pedro y también estaba Jacobo, hermano de Jesús. Era uno de los líderes en ese momento. Incluso se le menciona como uno de los pilares, fíjate, una de las columnas fuertes de la iglesia en Jerusalén. Quiere decir que él entendió el propósito de su hermano, pero aceptó también el servir a su hermano, el reconocer quién era él. Cuando nosotros leemos Santiago, la carta de Santiago, fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios. Ahora él reconoce que es él. Él reconoce que es un siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué significa la palabra siervo? Siervo de Dios, siervo de Cristo. ¿Qué significa esta expresión? Esclavo. Soy esclavo. Tengo un amo el cual tengo que recibir órdenes. Y Santiago reconoce ahora su condición como siervo. Fíjate que él podría haber comenzado esta carta diciendo, Santiago, hermano de Jesús, cuidadito. No, porque al final el título o los apellidos delante del Señor no valen para nada.
¿Qué es lo que nos hace ser verdaderamente grande? De ser siervos de Cristo. Y aún así la Biblia dice siervo inútil. ¿Por qué? Porque solo hace lo que se le manda. Y muchas veces sabiendo hacerlo no lo hacemos. Él se presenta y dice, soy siervo de Dios. Incluso más adelante en el capítulo 2, versículo 1, fíjate la expresión que usa. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Fíjate la expresión que está usando. Mi glorioso Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que él entendió el propósito de su hermano? Claro que sí. En estas palabras él reconoce realmente quién es el Señor Jesús. Pero no solamente él, sino que hace que todos en la fe reconozcamos quién es el Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él escribe esta carta diciendo a las 12 tribus que están en dispersión. Salud. ¿Qué significa? Que él escribe esta carta a hermanos nuestros en la fe que han sido dispersados en diferentes partes. ¿Por qué? Debido a la persecución que había pasado en Jerusalén. Estaban en diferentes lugares. Estos hermanos en ese momento, en esta fecha, ¿verdad? Ellos habían dejado su familia, su hogar, todo lo que tenían. ¿A causa de qué? De la fe, el creer en el Señor. Habían tenido que salir, huir a otros lugares. Santiago escribe esta carta para darles ánimo en medio de la circunstancia, en medio de los problemas. Es una carta que exhorta directamente al creyente a mantener la fe, estar fortalecido, poner su confianza en el Señor a pesar de las adversidades, de las dificultades que puedas tener en tu vida. Una de las cosas que habla también y exhorta es que tienen que buscar la sabiduría que viene de parte de Dios, que no sean simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, que sepan controlar sus lenguas. Las palabras que salen. Muchas cosas comienza a hablar Santiago, muchas palabras que son prácticas. No son una carta que simplemente la vas a leer y vas a decir qué bonita, está muy interesante. No. El que lea la carta de Santiago tiene que entender que todo lo que vas a leer lo tienes que poner en práctica desde que comienza hasta que termina. Parece que esta carta nos la está escribiendo a nosotros en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Cuando leemos el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Hay alguien que está pasando prueba? ¿Hay alguien que está pasando en un momento de adversidad? ¿Una circunstancia? ¿Qué dice? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, ¿por qué comienza hablando de esa manera? ¿Por qué va directo y dice, voy a hablar sobre la prueba? Porque él sabe perfectamente que todos aquellos que van a leer esta carta están pasando por pruebas. Porque no están cerca de sus seres queridos, no están cerca de sus hermanos. Quizás muchos están solos en otro lugar. Y le dice, hermanos, solamente quiero decir algo. Tened por sumo gozo. Tengan gozo cuando se encuentren diversas pruebas. Hay comentaristas que dicen que Santiago, una de las cosas que él expresa en esta carta, se basa mucho en los libros de Proverbios. Y también en la enseñanza que dio Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, que es desde el capítulo 5 al capítulo 7. Y verdaderamente es así. Fíjate que una de las cosas que dice en Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Vamos un momento a Mateo, capítulo 5. Ahí está, del 11 al 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Sois bienaventurados cuando todas estas cosas acontezcan. Pues aquí Santiago está diciendo, hermanos, tened por sumo gozo. Fíjate, Jesús está diciendo, bienaventurados sois. Santiago dice, gozaos. ¿Cuándo? Cuando pasen por pruebas, cuando sean vituperados, cuando sean insultados. Fíjate que va muy parecida a la enseñanza. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No tienen que sentirse tristes, no se sientan desanimados. Hubieron otros hombres en otro pasado que por medio de la fe, de la obediencia, también el resultado fue ser perseguidos durante mucho tiempo. Perseguidos con mucho temor. Pero el Señor que dice, gozaos, alegraos, bienaventurados. Gozaos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Fíjate que no está diciendo cuando te encuentres en esta prueba. No, te está diciendo en diversas. Quiere decir que hoy estamos siendo probados. Pero sabes, quizás mañana o la otra semana vendrán otras pruebas totalmente diferentes a la que hoy o en este tiempo estamos viviendo o pasando. Y que quizás tú me puedes decir, Anderson, yo
pude salir de esta prueba en victoria. Una prueba muy fuerte que me vino. Bueno, gloria a Dios por ello. Pero déjame decirte, vendrán más. Ay, Anderson, por favor, no me digas eso. Necesitamos las pruebas. Necesitamos la prueba. Por eso es que está diciendo Santiago que una de las cosas que debemos tener en medio de la prueba es gozo. Gozo. ¿Por qué? Porque la prueba es lo que me va a hacer madurar, crecer espiritualmente y forjar mi fe en el Señor. Eso es lo que va a ser la prueba en mi vida. Necesitamos pruebas. Si yo les digo, hermanos, ¿hay algún personaje en la Biblia que se les venga a ustedes en este momento a la mente que fue probado por el Señor? Todos fueron probados. Todos en diferentes momentos y circunstancias fueron probados. ¿Qué ocasionó la prueba en ellos? Un avance, un crecimiento, una enseñanza. Muchas cosas que hicieron que siguieran adelante. Pero ¿sabes algo? La prueba ocasiona dos cosas en la vida del creyente. Dos cosas, Es imposible que pases por una prueba y sigas igual. No puede ser. Las pruebas pueden llegar a enojarte, enfadarte y apartarte y alejarte. O fortalecerte, acercarte como nunca antes a Dios y que tu fe sea forjada, sea fortalecida y conozcas a un Dios todopoderoso en tu vida. Eso es lo que puede producir la prueba en un momento puntual en nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, ¿qué camino vas a optar? ¿El enfadarte con Dios? ¿El enojarte con Dios? ¿El decirle, Señor, ¿por qué a mí no a Él? No. Gracias, Señor. Gracias porque me has tenido en cuenta. Gracias porque, Señor, has permitido que pase por esto. Porque las pruebas vienen de parte de Dios. Él las permite. Si las permite, es por algo. Y como dice las Escrituras, que todas las cosas... ¿Para quién? A los que amamos al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Pues ya está. Hay cosas que tú dirás, Anderson, ¿y esto para qué me ayuda bien? Explícamelo. No voy a saber explicarte. Hay ciertas cosas que no sé. Porque humanamente, entre comillas, el hombre parece que es malo. Pero si Dios dice que todos nos ayudan a bien a los que aman al Señor, quiere decir que no es malo. Somos nosotros que le ponemos título a las pruebas. ¿Sí o no? Somos nosotros que decimos, es malo. Pero una pregunta, ¿te va a ayudar para bien? Sí. ¿Y por qué le llamas malo? ¿Por qué le llamas malo? ¿Porque sufres? ¿Porque hay dolor? ¿Porque se nos escapa del entendimiento todo lo que está aconteciendo? Puede ser. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Lo que sí tenemos que tener la confianza, la certeza de que el Señor está detrás de todo lo que está aconteciendo y está pasando. Que esto me va a llevar y me va a seguir avanzando en los caminos del Señor. Y necesitamos esas pruebas. Pruebas que muchas veces nos hacen acercarnos a Dios. Hay personas que cuando viven un momento de pruebas no cesan de orar, no cesan de buscar de Dios, no cesan de leer la Biblia. Gloria a Dios por esa prueba. ¿Por qué? Porque te estabas estancando, estabas cayendo en un confort y de repente llegó la prueba. No te lo esperaba, llegó. Y eso activó la fe en ti. ¿Y ahora qué haces? Lees como nunca antes. Buscas de Dios como nunca antes. Gloria a Dios por la prueba. Gloria a Dios por las pruebas de muchas veces personas que se apagaron, que quizás se desanimaron por ciertas cosas, ¿verdad? Y llegaron unas pruebas a su vida. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a venir a la iglesia otra vez. Comenzaron a tomarse las cosas del Señor en serio. Hay pruebas que incluso unen a la familia. Familias que no se hablaban, familias que no se llamaban por teléfono, tenían mucho tiempo sin saber nada del uno al otro. Y de repente por ese grupo familiar ponen una noticia. ¿Saben? Nuestra tía, nuestra abuela está pasando por una salud, o el sobrino fulano de tal ha entrado en esto y es gravemente, han diagnosticado esto. ¿Y qué hace la familia? ¿Cómo es posible? Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar que Dios se glorifique. Y el otro, claro que sí, Dios va a obrar. Y de repente el silencio, la prueba ha hecho que la familia aumente su fe. Que la familia se una. Incluso en medio de esa gente que están ahí alrededor que dicen, yo no creo en estas cosas, comienzan a ver que a sus familiares que trae unidad el servir al Señor. Para que Dios se glorifique y la gente incluso pueda ver en medio de las pruebas que Dios tiene el control de todas las cosas. No nos estemos quejando por las pruebas, hermano. Las pruebas vienen a nuestras vidas para hacer cosas grandes y maravillosas al Señor. Gloria a Dios por ellas. Por eso Santiago está diciendo, hermanos, escuchen bien, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sé que muchos han sido esparcidos, han tenido que salir, han tenido que dejar sus seres queridos, están pasando persecución, están pasando momentos difíciles. Una pregunta, ¿creen ustedes que Santiago no estaba siendo probado donde se encontraba? Claro que sí, pero sin embargo él estaba dando aliento a otras personas que necesitaban. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra
Fe, ¿qué produce? Paciencia. Fíjate que aquí una de las cosas que nos está enseñando las Escrituras es sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que está probando el Señor? La fe. La fe es probada. La fe es lo que el Señor está probando en todo momento. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Fíjate lo que dice. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Nuevamente encontramos que una de las cosas que el Señor quiere probar es nuestra fe. La pregunta que yo quiero lanzar en este momento es, ¿para qué? ¿Para ver Él cómo está nuestra fe? No, el Señor sabe perfectamente cómo está nuestra fe. Y entonces, ¿para qué prueba nuestra fe? Para nosotros darnos cuenta, nosotros, en medio de la prueba, cómo está nuestra fe. Porque quizás levantar la mano y alabar al Señor, glorificar al Señor y hacer muchas cosas cuando todo está, bueno, está bien. Pero ¿y cuando las cosas no están tan bien? ¿Levantas las manos con el mismo gozo, con la misma alegría? ¿Vienes con el mismo entusiasmo a pesar de las adversidades, de las pruebas, de la salud, de la crisis financiera o las circunstancias que estás pasando? ¿Vienes con esa alegría, con esa actitud también? Ahí es donde nos damos cuenta nosotros mismos, ¿cómo está mi fe? ¿Reacciono igual en medio de las pruebas? Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro. Fíjate que está comparando con el oro, un mineral con mucho valor, que incluso el oro, para verle el valor, mira lo que dice, el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego. Para sacarle lo más valioso al oro, para que sea verdaderamente puro, es necesario tener mucho tiempo en el fuego. Y cuanto más tiempo lo tenga, más, ¿verdad? Toda la impureza se le va cayendo y más brilla el oro, es más puro el oro. El Señor está diciendo, así sea la fe en vosotros, sea probada, tratada, forjada, para que sea fortalecida en el Señor. Fíjate que dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, cuando leemos esto, ¿qué decimos? Señor, mándame prueba. Porque si lo que me va a mantener a mí con una fe genuina, fortalecida, es la prueba. Pero es que la prueba no solamente fortalece la fe, sino que fíjate, otra cosa más que recibimos por medio de la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Ya sabe lo que viene, hermano. ¿Usted quiere paciencia? Es como cuando tenemos esos hijos inquietos. Yo no sé por qué los padres hacemos eso. Sabemos, pero lo decimos. Señor, dame paciencia. Y el chiquillo, no hay quien lo calme. Hombre, claro, ¿qué trae la paciencia? Las pruebas, circunstancias, ¿verdad? Eso es lo que trae paciencia. Yo quiero hacer la pregunta ¿tienen paciencia? Me dice, sí, yo tengo mucha paciencia. Yo, pastor, tengo bastante paciencia. Y cuando sales de aquí, vas en la guagua y el tráfico y dices, no hay calor, ¿cómo llego yo a casa? Es que no hay manera de... Pero tú no dijiste con la mano, yo tengo paciencia. Hermanos, la triste realidad es que somos una generación impacientes. La tecnología nos ha llevado a ser impacientes. Antes, ¿cuánto tiempo tardaban para cocinar? A leña. Primero búscate la leña, pon la leña, que prenda, después que prenda la olla, que hierva. ¿Cuánto tarda para hervir? Echa ahí la carne, ahora que se ponga. ¿Cuánto tarda? Antiguamente era así. Tenías que tener paciencia para comer, paciencia para ir de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no tenías el transporte que tienes ahora. Paciencia para enterarte de ciertas cosas, de poder comunicarte con otras personas. Ahora quieres comer, agarra un sobrecito, lo metes en microondas 3 minutos y ya estás comiendo y aún así estás impaciente. Somos una generación impacientes. ¿Sabes algo? El hecho de que la tecnología nos haya llevado a obtener ciertas cosas más pronto que antes no significa que Dios también tenga que cumplirlo cuando nosotros queramos. No nos confundamos. Dios es soberano y Él hace todas las cosas en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué significa? Que debemos tener paciencia. Seamos pacientes.
paciente en las cosas del Señor y sobre todo ¿en qué? En las pruebas, en las pruebas. Una vez hace tiempo escuché al pastor que dio una ilustración y me gustó mucho porque él hablaba que las pruebas era lo mismo cuando una persona está en un hospital. Estás en un hospital o estás en ese lugar donde tú sabes que quieres salir ya no quieres estar ahí. Sobre todo por la comida, dices, esta comida. Quieres salir de ese lugar, tú te sientes bien, parece que te encuentras perfecto y tú dices, pero yo ya quiero salir, quiero que me den de alta. Pero el médico te dice, no, todavía no. Tienes que aguantar, tienes que estar aquí, tienes que ser paciente. Aunque tú no quieras, tú sabes que por tu propio bien necesitas estar un tiempo en ese lugar. Porque es por tu bien. Y cuando se cumpla el momento y se cumpla el tiempo, saldrás de ese lugar diferente. Porque has sido tratado en ese tiempo. Has sido tratado en ese tiempo. Y quizás te vas a sentir solo muchas veces, desanimado muchas veces en ese lugar, pero es necesario que estés allí. Así mismo es la prueba, es necesaria la prueba en nuestra vida. Y a veces le decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que el Señor lo diga. Pero es necesario pasar por esa prueba. Y en esa prueba vamos a sentirnos quizás solos, nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir que el Señor está lejos, que no está a nuestro lado. Pero déjame decirte que en medio de las pruebas, cuanto más cerca está el Señor de nosotros, cuanto más el Señor tiene el control de todas las cosas, es en medio de una prueba. No tenemos que desanimarnos. Lo que pasa es que siempre observamos tanto y le damos tanta importancia a la prueba que el Dios Todopoderoso que está con nosotros en medio de esa prueba. Si nos diéramos cuenta el Dios Todopoderoso, créeme que entonces tendríamos sumo gozo cuando pasamos por ella. Porque el Señor nos acompaña, porque el Señor nos ayuda en medio de todo esto. La Biblia nos está diciendo y nos está enseñando que debemos tener paciencia y la paciencia viene por medio de esas pruebas. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. La palabra perfecto quiere decir plenos o completos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, fíjate que Santiago comienza a decir, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, que sepan que la prueba fortalece vuestra fe y trae paciencia para vosotros. Pero ¿saben algo? Pidan sabiduría. ¿Por qué Santiago dice que pidamos sabiduría? Porque hay un contexto. Porque una de las cosas que nosotros perdemos los nervios es en la prueba. Muchas veces no sabemos ni qué decisión tomar en medio de una prueba. Por eso dice, pedid sabiduría cuando estemos siendo probados. ¿Para qué? Para que las decisiones que podamos tomar en ese momento, en medio de la prueba, sea bajo la cobertura y la voluntad del Señor. Pero la prueba produce algo en nosotros. Produce muchas veces tristeza, dolor y sufrimiento. No decidas cuando estás triste o cuando estás desanimado, ni tampoco decidas cuando tienes un furor y mucha alegría, sino que aprende a tomar decisiones cuando estás tranquilo, sometido bajo la voluntad de Dios. Y entonces el Señor nos dará sabiduría para poder tomar decisiones conforme a su voluntad. Por eso Santiago dice, hermanos, pidan sabiduría. ¿Cuándo? Cuando estéis por pruebas. No puede ser que en medio de la prueba te estés quejando. Eso no es de sabio. La queja, la bendición aleja. Sé sabio, y una persona sabia es una persona que agradece en medio de la prueba. Eso es ser sabio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la Biblia dice que debo ser agradecido en todo y por todo. Y tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas. El enemigo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Si llegase a hacer algo es porque el Señor se lo ha permitido. Fíjate que hay una parte en la Biblia donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes algo? El enemigo os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero tranquilo, yo he rogado por ti. Jesús no dijo, tranquilo, yo lo he reprendido y no los va a tocar. No, tranquilo, yo he orado por ti, pero os va a zarandear. El permiso le fue dado. Él va a venir y os va a zarandear. Pero yo he rogado por vuestra fe. Eso es lo que tenemos que mantener firme en medio de las pruebas. Y van a venir pruebas. Van a venir pruebas a nuestras vidas, hermanos. Quiero que sepas que el control lo tiene el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Dice que debemos pedir sabiduría en medio de todo esto, el cual el Señor nos va a dar. Si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate que la Biblia nos enseña algo que debemos pedir, y que es sabiduría. Bueno, si la Biblia me dice que pida sabiduría, yo voy a pedir. Pero después me dice y me exhorta a que pida con fe. Vas a pedir, ten fe, que el Señor te va a dar. ¿Cuántos creen que el Señor va a dar sabiduría? El Señor dice, ten fe, ten fe. Porque si no tienes fe y hay dudas en ti, entonces tienes un problema. ¿Y cuál es el problema que tiene la persona de doble ánimo? Que es inconstante en todo su camino. Es inconstante. Solamente le mueven las emociones. Hoy estoy emocionado, hoy quiero leer la Biblia. Pero mañana cuando esté desanimado, no quiero leer la Biblia. No, hermanos, nosotros no nos movemos por las emociones ni por los sentimientos o lo que pueda salir del corazón del hombre, que es perverso y malo. Nosotros nos movemos conforme a la voluntad del Señor. Y yo leo las Escrituras cuando esté animado y cuando esté desanimado. Cuando esté alegre o cuando esté triste. O cuando esté saciado o cuando tenga hambre. Cualquier momento, cualquier condición en la que me encuentre, yo leo las Escrituras, yo oro al Señor y yo quiero hacer su voluntad en todo momento. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones, porque el que se deja llevar emocionalmente hoy está aquí y mañana ya no está, porque son las emociones. Pero el que ha entendido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario sabe perfectamente que aquel que me amó incondicionalmente y que lo dio todo por mí, nosotros también lo damos todo por Él, porque Él me amó a mí primero y yo le sigo por amor. Porque la Escritura dice que debemos amar al Señor ¿con qué? Con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe amar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa? Que yo sigo al Señor porque Él me amó a mí primero, yo le amo también al Señor. No, Señor, si tú me das, yo te amo. No, eso no es así. Amamos al Señor, me dé o no me dé. Yo amo al Señor. Ese es el amor ágape. Es el amor de Dios, es el amor incondicional que está dispuesto a hacer todo sin importar recibir nada de los demás. Es un amor que está dispuesto a entregarlo todo. Ese es el amor que nos impulsa a nosotros servirle a Él. Y nosotros, si tenemos esa fe y esa convicción, el Señor obrará y el Señor responderá ¿a qué? A nuestras necesidades. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, gracias. Gracias por las pruebas. Porque estamos viviendo pruebas, claro que sí. Que vendrán pruebas, claro que vendrán pruebas. Y las pruebas muchas veces van a afligirnos, claro que sí. Por eso las Escrituras dicen que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas las aflicciones nos va a librar el Señor. El Señor no nos va a dejar eternamente ahí afligidos, eternamente ahí. No, no, no. Él nos fortalecerá, Él nos levantará. Él hará que nuestras vidas vayan de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición, siempre y cuando confiemos en Él. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En el Señor, seguro? ¿O en los políticos? No, cuando cambie el presidente las cosas cambiarán. ¿Así? ¿Sí? No, cuando el presidente cambie verás que todo va a cambiar. El mundo cambiará. ¿Así? Pues yo te invito a que leas más las Escrituras, para que te des cuenta qué dice las Escrituras que acontecerán en los últimos tiempos. Donde dice que la maldad irá en aumento, que habrán guerras, rumores de guerra, habrán conflictos, habrán pestes, terremotos y todo esto que es principio de dolores. ¿Por qué? Porque todo irá creciendo, todos estos acontecimientos. Y cuando tú prendes la noticia, eso es terrorífico lo que uno empieza a oír en las noticias. Cada vez más desastre, cada vez más acontecimientos, cada vez más cosas terribles están pasando. No solo aquí en España, sino en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. ¿Y esto para qué? ¿Para que la iglesia viva con miedo? No. Para que la iglesia se dé cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Está más cerca que nunca. Y Santiago está diciéndole a los hermanos, tranquilos, cobren ánimo. Las pruebas lo que hace es que nuestra fe sean forjadas, sean fortalecidas en medio de las pruebas. Tienen que entender que una de las cosas que trae también las pruebas es que fortalece y trae paciencia a nuestras vidas. Santiago habla también con respecto a la tentación y dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación y llega a pasar esa prueba. ¿Por qué? Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las tentaciones, ¿por dónde vienen? Por nosotros mismos o por el enemigo que nos va a tentar, pero Dios no va a tentar a nadie. Dios prueba, mas no nos tienta.
¿Te das cuenta? La prueba trae crecimiento, la tentación busca de destruirte. Eso es lo que hace el tentador. El tentador quiere destruirte. Él sabe perfectamente cuáles son tus debilidades. Y él dice, así, pues toma, mira esto. ¿Y dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. No hay tentación que no se pueda sobrellevar, dice las Escrituras. Juntamente con la tentación el Señor nos da la salida. Y si en algún momento vemos que no podemos, tenemos que doblar nuestras rodillas y rendirnos en medio de aquel que nos puede dar la victoria. Como dice las Escrituras, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Él. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza en medio de esas tentaciones que puedan venir a mi vida. Pero tenemos que pararnos firme. Santiago dice, vendrán pruebas, también vienen tentaciones, pero manténganse firmes en todo esto. También nos habla en el versículo 19 en adelante, donde dice que también debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué te sirve venir y escuchar sermones y no pones en práctica? Dime, ¿de qué sirve eso? ¿Va a hacer algún cambio en tu vida? No. El cambio viene cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Ahí viene el verdadero cambio, cuando lo ponemos en práctica. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Pero sabes, de nada sirve si no obedeces la palabra de Dios. Puedes pasar todo el día escuchando y poner la palabra de Dios, una voz porque ya lo hay, ¿no? Tú no quieres leer, tú pones allí, quiero escuchar Santiago, con expresiones, y te sale el narrador, Santiago, siervo de Dios. Y dices, oh, qué guay. Hoy voy a leer, voy a escuchar todo Santiago. Y cuando terminas de escuchar Santiago, sigues igual. Y dices, Señor, pero si la fe viene por el oír, ¿por qué sigo igual? ¿Qué está pasando? Porque tú tienes que poner en práctica lo que oyes. Ahí está la diferencia. Por eso Santiago está exhortando y está diciendo, hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino que aprendamos a poner en práctica lo que el Señor está hablando, ministrando a nuestra vida. No solamente en un culto. Porque un culto es simplemente recibir lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas, pero Él habla en nuestras vidas a nivel personal también. Cada día en nuestras vidas tenemos que acercarnos. Y así a la luz de las Escrituras vemos que Santiago exhorta también que la fe sin obra es muerta. No, yo creo, yo sigo, yo sirvo al Señor, pero tus obras no dicen nada. ¿Por qué? Porque no haces nada, ni en el necesitado, ni cuando se necesita, no hay obra en ti, solamente palabra. Y Santiago dice un texto increíble que se encuentra en el versículo 19 del capítulo 2, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En pocas palabras, pues sí, los demonios creen también, pero sabes, hay algo diferente en los demonios, que ellos tiemblan. Y muchos que dicen que creen, no tienen ningún temor de Dios. El sábado daba un estudio a los jóvenes que le puse como título, los demonios conocen a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué título, eh? Y les di todos los textos bíblicos donde los demonios reconocían la autoridad de Jesús, reconocían quién era Jesús, había sido enviado y quién era hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le decía, calla. ¿Por qué Jesús le decía a ellos que callasen? Porque Él no quería que los que dieran testimonio de quién era sean los demonios, sino que sus obras demostraran quién era el Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Fíjate que Santiago toma y dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que demuestra cuando una persona verdaderamente cree en el Señor? Sus obras. Sus obras. No es que eres salvo por las obras, no. Es el resultado del amor hacia Cristo lo que demuestra tus obras. Por su fruto os conoceréis. Por eso es que la fe tiene que ir acompañada de las obras. Después dice la sabiduría, capítulo 3, versículo 13 en adelante. También habla de la lengua. Algo tan pequeñito, ¿verdad? Del cuerpo. Bueno, pequeñito, unos tienen... La lengua, aquel que puede controlar la lengua dice que controla todo. ¿Cuánto daño se hace con la lengua? Fíjate que Santiago incluso dice del daño que puede llegar a hacer la lengua, que en un bosque tan grande, si alguien prende una pequeña chispa, esa chispa la compara como la lengua. ¿Por qué? Porque llega a encenderse, que llega a ser un daño terrible. Bueno, a la luz lo que ha estado pasando en España, ¿no? Los incendios, que bueno, no sé si han sido provocados o no, pero fíjate tú, comienza todo muy pequeño y después mira el desastre que acontece. Por eso es que es importante frenar la lengua, ser sabios y tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. Pero quiero terminar en el capítulo 5, porque prácticamente Santiago lo que comenzó, fíjate que termina y es muy parecido las palabras. En el capítulo 5 dice... capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened
Paciencia. ¿Le suena? A que había dicho paciencia al principio. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Ahora vuelve otra vez Santiago y vuelve a tomar esta palabra. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Paciencia. Yo sé que hay muchas veces cuando estamos, quizás aquellos que están cuidando a sus padres ya con cierta edad. Qué paciencia, ¿verdad? Quizás al viejo se le olvida ya, su memoria está fallando. Y te pregunta y te pregunta y te pregunta. Y tú dices, Señor, dame paciencia. Ya está mayor. Ya está mayor. Siempre me repite lo mismo. Y vuelve otra vez con lo mismo. Señor, dame paciencia. ¿Sabes? Nunca te olvides que Él estuvo paciencia contigo. Cuando comenzaste a dar tus primeros pasos y te caía, el que se agachaba, aunque le dolía la espalda, y te levantaba, era Él. El que siempre estaba contigo cuando llorabas, incluso no podía dormir porque al día siguiente tenía que trabajar, era Él o ella. Seamos pacientes, pacientes. Paciencia con nuestros hijos. Ay, es que es terremoto, es que este niño, esta niña es... Sé paciente. Sé paciente. La pregunta es, ¿crees que Dios no tiene paciencia contigo? ¿O tú sí te mereces la paciencia de Dios Padre, pero esa criatura no se merece tu paciencia? Si Dios tiene tanta paciencia de mí, yo también tengo que tener mucha paciencia con mis hijos, pues que es un regalo de Dios. Debo ser paciente, paciente con ellos. Ten paciencia en ese trabajo donde te están haciendo la vida que no puedes más, que no puedes más, ya no aguantas. Sé paciente, paciente en ese momento de dolor, de aflicción que estás pasando por la salud que tienes. O quizás tú que me estás escuchando y quizás estás escuchando este mensaje ahí en ese hospital, hoy Dios te dice, ten paciencia. Ten paciencia. Ten paciencia ahí donde estás. Ten paciencia por esa prueba. Señor, he rogado por un trabajo. Ten paciencia. Tranquilo. ¿Oraste a Dios? Ya estás delante de Dios. Ahora ten paz en tu corazón, porque Dios ha tomado nota de tu necesidad. Porque si eres impaciente significa que no tienes fe, ni la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Sé paciente. Sé paciente. Señor, quiero servirte. Quiero hacer algo en el reino. Quiero que me tomes en cuenta. Quiero comenzar a servir en diferentes áreas. Quiero. Sé paciente. Porque a veces servir al Señor también implica estar sentado. Estar sentado en la voluntad de Dios no es perder el tiempo. ¿Me estás escuchando? Estar sentado, pero obediente a Dios, no es perder el tiempo. Puedes estar haciendo muchas cosas, corriendo, viajando, pero haciendo cosas que el Señor no te mandó. ¿Y sabes cómo vas a terminar? Frustrado, cansado, agotado, con ganas de no seguir adelante. Pero cuando estás en la voluntad de Dios, una de las cosas que lo vas a notar es que tienes paz. Paz. Por eso sé paciente. A veces cuando tú quieres más, las cosas más pronto, es cuando el Señor trata más la paciencia. El Señor dice, sé lo que anhelas, pero vas a aprender a confiar en mí. No depende de ti, depende de mí. Y tienes que aprender a confiar en mí. Los tiempos son de Él, no son nuestros. Sé paciente. Y tú me dirás, Anderson, ¿sabes cuánto tiempo llevo aguantando? ¿Sabes cuánto tiempo llevo pasando todo esto? ¿Hasta cuándo, Anderson, tengo que tener paciencia? Dime, ¿hasta cuándo? Santiago te lo dice. Fíjate lo que te dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Sé paciente, hermano. Cada momento, cada prueba, el Señor va a tratar nuestra paciencia. La paciencia solamente viene a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Ahí es donde viene la paciencia. Sé paciente. Pronto, muy pronto, todo acabará. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos que saber. Que lo que estamos pasando en este momento no tiene nada que ver con lo que pronto, muy pronto, ha de manifestarse. Las Escrituras nos enseña y nos dice que muy pronto estaremos en un lugar donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Sí, donde estaremos simplemente adorando, alabando,
cantando en la presencia del Señor. No te aferres tanto al dolor. No te aferres tanto a la angustia. No le des tanta importancia a la aflicción o la prueba que estás pasando. Simplemente darte cuenta de quién ha permitido eso y qué quiere hacer en tu vida. Porque Él te ama. Y si tú le amas, todo esto te va a ayudar para bien. Y hay personas que están aquí, ¿sabes por qué? Por la prueba y el dolor y la aflicción que te hizo pasar este mundo. En este mundo tuviste que acercarte al Señor. Fue la única manera. Gloria a Dios por esa prueba. Gloria a Dios por esa aflicción. Porque si no fuese por ella, yo no hubiese venido a los pies de Cristo. ¿Y cuántas pruebas y aflicciones permitió que hubiera reconciliación en la familia? ¿Cuántas pruebas han traído tantas cosas hermosas a nuestras vidas? Y quizás tú me puedes decir, Anderson, yo tengo una prueba que pasé muy fuerte y todavía me pregunto por qué. No te preguntes por qué. Simplemente dile gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que si hoy estoy aquí, es por ti. Tú me sosteniste, tú me sostienes en medio de la prueba. Tú me rescatas en medio del dolor. Por eso, hermano, no vivas anclado a ello. Todo, muy pronto, todo pasará. Todo pasará, como dice las Escrituras. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está más cerca que nunca, hermano. Solamente está firmes ¿en qué? En la fe y la convicción en Él. Que si Él te llamó, que si Él te eligió, Él te cuidará, Él sustentará tus necesidades, Él tendrá el control de todas las cosas y su venida está más cerca que nunca. Santiago escribe esta carta 2000 años antes a unos hermanos que estaban siendo probados y les está diciendo: tranquilos, estad firmes, confíen en el Señor, tengan paciencia, que la venida del Señor está cerca. Si Santiago se expresaba así, ¿cuánto más tú y yo estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? La venida del Señor está más cerca que nunca. La venida del Señor está más cerca que nunca. Pongamos nuestra vida en orden. Forjemos nuestra fe. Seamos agradecidos. Y en todo momento busquemos al Señor, porque en Él es donde está el socorro. En Él es donde está nuestro refugio. Y quiero que ahí donde estés cierres tus ojos y que le puedas dar gracias al Señor. Que le des gracias al Señor por cada una de las pruebas que has pasado. Esa prueba fuerte, esa prueba dura, esa prueba que todavía hoy por hoy dice: Señor, todavía me pregunto por qué pasé por ella. Simplemente, si tienes el valor de decirle gracias. Gracias, Señor, por ella. Gracias por esa prueba, Señor. Gracias por todas las pruebas, Señor, que has permitido que pasara. Gracias. Gracias, Señor. No me voy a quejar. No me voy a quejar por las pruebas. No me voy a quejar por las circunstancias. No me voy a quejar, Señor, sino al contrario. Siempre te daré las gracias. Siempre te daré la honra. Siempre te daré la gloria, Señor. Y si en algo, en algún momento de una prueba, Señor, tú me ves que estoy débil, que estoy menguando, solo te pido que tu misericordia me alcance, que tu gracia me sostenga, que tu fortaleza me levante, pero nunca me abandones, Señor. Ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a seguir perseverando. Ayuda a que este momento de aflicción y de prueba, Señor, que quizás estoy pasando, este desierto tan duro, Señor, pueda experimentar tu gloria, tu bondad y tu amor, Señor. Ayúdame, Señor, en medio de esta circunstancia. Yo me rindo delante de ti, Señor, y reconozco que solamente tú, Señor, eres mi fortaleza. Solamente tú eres mi castillo, mi roca, mi escudo, Señor. Solamente tú. Ayúdame, Señor. Yo presento mis cargas, presento mi tristeza, mi dolor, mi aflicción delante de tu presencia. Y vengo delante de tu altar, vengo delante de tu trono, rogando, Señor, que tú me ayudes. Ayúdame, Señor. Fortalece mi fe, que nunca mengue, Señor. Despierta en mí, Señor. Ayúdame a tener paciencia. Paciencia, Señor, en medio de todo lo que estoy pasando. Dile, Señor, dame paciencia con mis padres. Dame paciencia con mis hijos. Dame paciencia en mi matrimonio, Señor.
Dame paciencia, Señor, en mi familia. Ayúdame a tener paciencia en mi trabajo. Señor, ayúdame a tener paciencia en el llamado que has hecho en mi vida, Señor. Quiero ser paciente, Señor. Ayúdame a esperar tus tiempos. Tus tiempos son perfectos. Tú no te adelantas, tú no te atrasas. Tú llegas en el momento indicado, en el momento idóneo, Señor. Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener paciencia a tu venida. Que no demos por tardanza, sino al contrario, que estemos atentos, que estemos velando, que estemos orando, porque tu venida está cerca. Señor, ayúdanos a ser pacientes y ser prudentes, como las vírgenes que tenían, Señor, el aceite en las lámparas a tope, esperando que el novio viniera. Señor, ayúdanos a ser esas vírgenes prudentes, que estemos, Señor, despiertos, preparados, y tu iglesia pueda decir: Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. Aquí está tu amada iglesia, Señor, esperándote. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Oh, Jesús, te alabamos y te adoramos. Vamos a adorar a nuestro buen Dios en esta hora, sobre todo teniendo en cuenta que el Señor tiene el control de todas las cosas. Sé paciente, hermano. Sé paciente. Nos ponemos de pie y canta esta canción como una oración con todo tu corazón. Oh, aleluya, te adoramos, Jesús. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por este culto que acabamos de tener. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Dios mío, que tú nos has acompañado, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra, Dios mío. Te pedimos que seamos obradores, Señor, que podamos tener paciencia, pero porque tú nos las das, Padre Santo, porque queremos ser hijos tuyos, Padre Santo. Aunque somos siervos, pero tu palabra también dice, Padre Santo, que somos llamados hijos tuyos, Señor. Haznos, Dios mío, hacedores de tu palabra y que cada día podamos ser más como tú, Señor. Te pido que nos acompañes, Padre Santo, a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor. Que estés bendiciendo a los que están viendo esta retransmisión y a los que estamos aquí, Padre Santo. Que estés trayendo sanidad a tu pueblo, Padre Santo, y a los que están enfermos, Padre. Te pedimos por todos los que están en cama, Dios mío, para que tú estés obrando un milagro. Porque tú, Padre Santo, eres capaz de sanar, Padre Santo, al enfermo. Eres capaz de levantar, Padre Santo, al que está muerto, Dios mío. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, Padre Santo. Y te damos gloria y honra a ti, Dios mío. Y te pedimos que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Está despedido. Hermanos, acuérdense todos de orar por el hermano Maxi. Amén. La mujer del pastor Montenegro también. Vale, mantengamos siempre a los hermanos que están pasando por dificultad. Amén.